Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana os traigo una videoclase que me habéis pedido mucho sobre un repaso intensivo de cara a la próxima oposición de Andalucía, de auxiliar de enfermería. Entonces, en un principio esto formaba parte del curso intensivo que yo doy de oposiciones de Andalucía. Entonces, lo que he pensado es sacar un poco un resumen de ese curso intensivo y dejaros de forma gratuita a los seguidores de YouTube este pequeño repaso intensivo con lo más importante que espero que os sea de utilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por los puntos más importantes que yo considero que tenemos que tratar antes de meternos en lo que es el temario, lo más importante que os pueden preguntar de cara al examen. En un principio, bueno, antes también de empezar, comentaros, esta videoclase no va a ser una videoclase corta, porque hay algunos comentarios que me llegan que mis videoclases son largas. Son largas porque creo que doy un contenido para que todo el mundo pueda enterarse, ya tengas un nivel medio, alto o bajo. Si tienes un nivel alto, fenomenal, porque puedes repasar. Si tienes un nivel medio, te va a ayudar a ver cosas que a lo mejor no habías caído. Y si tienes un nivel, no nivel bajo tampoco, sino que no te ha dado tiempo a repasar mucho y en estas últimas semanas pues quieres un poco pegar un empujón, pues esto te va a servir para por lo menos llegar con un poco de garantía al examen. Entonces, dicho eso, comentaros que si veo que se me hace muy largo lo haré en dos partes y que también otra cosa, el PDF que se genere de esta videoclase sí que lo voy a dejar, pero no va a ser gratuito, ¿vale? O sea, le pondré un precio de 9,90 porque me ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo realizar todos los ejercicios de todos los temas y bueno, y al final pues un poco de valoración del trabajo que hago, ¿vale? Simplemente, pues antes de empezar, dejaros esos pequeños puntos para lo que tengáis claro. Si queréis coger el PDF de la videoclase, al final, o sea, en la cajita de información os dejaré un enlace para comprarlo, que lo podéis hacer por PayPal o por Bizum a mi número de teléfono y me dejáis un email y yo os lo mando directamente a vuestro email. Y cualquier duda, pues aquí tenéis tanto mi mail como mi WhatsApp para preguntar, ¿vale? Muy bien, pues una vez dicho todas estas cosas, vamos a empezar. Vamos con el repaso de la oposición SAS. Y bien, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es la estructura de examen. No sé si voy a ampliar un poquito para que veáis un poco mejor, a lo mejor en la pantalla si lo ponéis en grande. Estructura de examen, ¿vale? Eso es, antes de empezar a ver puntos de temario, quiero dejar clara cómo va a ser la estructura de examen. Luego vamos a ver puntos del temario, es decir, los temas que entran en el temario y posibles preguntas con ejemplos. Os voy a dejar, ya os digo, en este documento que yo he hecho, un montón de puntos para repasar y de posibles preguntas. Cuanto a riesgo, es decir, contesto todo, no contesto todo. Luego, el aula de examen, ¿dónde encontrarla? Que esto me lo preguntáis, me llegan mensajes a diario de Rocío, ¿dónde puedo verme si estoy admitida? Rocío, ¿dónde puedo ver mi aula? También os dejaré con el enlace de dónde encontrarla para cada uno de vosotros. Y luego el tema de la gestión emocional del examen y días previos. Esto también es súper importante porque os jugáis la oposición con este último punto. Aparte de con estos, pero con este último no sirve de nada que sepáis súper bien el temario si luego el día del examen os vais a bloquear, de repente vais a leer muy rápido y entonces todo esto también lo quiero tratar en la videoclase. Ya os digo, no sé cómo se va a quedar de larga, voy a ir sobre la marcha y si veo que se hace muy larga, pues corto y os dejo una primera parte y una segunda parte, ¿vale? Y así mientras tenéis la primera parte, voy generando la segunda parte. Y si os gusta, pues como siempre, dejarle un like, suscribiros al canal, que me ayuda mucho a tener visibilidad y a que más gente pues pueda ver mis clases. Y si en algún momento estáis interesados en preparar la próxima OPE de Andalucía, pues solamente tenéis que va a ser en breve, este año se convocará la siguiente, me dejáis un email o un WhatsApp y yo encantada os respondo. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero, a ver, que me he quedado aquí bloqueada. Vamos a ver, estructura de examen. ¿Cómo va a ser el examen? Esto está sacado de mi página web de TCA Integral, ¿vale? Que yo os puse un post con toda la información. Si lo queréis tener, os lo dejo por aquí.
A ver, no. Bueno, esto ya os he dicho, como va sobre la marcha, os voy a ir haciendo una clase totalmente como casi en directo. No la hago en directo porque sé que muchos de vosotros no podéis, no podéis estar conectados en directo, pero os lo voy a ir haciendo pues tal cual he hecho algunas veces clases así en directo. Bien, si queréis este enlace os lo dejo copiado también, ¿vale? Aquí os lo puedo dejar copiado aquí. En ese enlace tenéis lo que es, un segundo, que os voy a dejar aquí el enlace. Tenéis toda la descripción de cómo va a ser el examen de oposición del SAS, ¿vale? Entonces, a ver, esto para que podáis pincharlo y os lleve directamente a lo que es el post. Quien descargue el PDF, cuando lo descarguéis en el ordenador, si pincháis encima, os lleva directamente aquí, al post. Aquí yo os explico pues el tema de las plazas, que hay un número de plazas, los méritos ya los aportasteis en un momento al principio, porque el autobaremo fue del 16 de marzo al 29 del 23, por lo tanto esa parte ya no la tenéis que aportar. El temario también os lo dejo aquí. Esto lo tenía que haber abierto aparte. Bueno, el temario que más tarde lo analizaremos. Y luego lo que es la estructura de examen, ¿vale? Entonces, abrir en una pestaña nueva. Vale, estructura de examen. ¿Cómo será el examen? ¿Vale? ¿Cómo va a ser? Pues es un cuestionario teórico-práctico de 75 preguntas tipo test. ¿Qué significa teórico-práctico? Que os pueden poner preguntas teóricas tipo test, de la teoría pura y dura, y práctica no significa que os vayan a poner una parte práctica, sino, como en otros exámenes del SAS, sino que va a ser una pregunta con un mini caso práctico de, por ejemplo, Manuel es un paciente de 50 años que presenta hipertermia, o sea, os da una serie de características y tenéis que contestar A, B, C, D, ¿vale? Entonces, son 75 preguntas más 3 de reserva, con 4 respuestas alternativas, es decir, A, B, C, D. Cada respuesta correcta se valora aplicando la siguiente fórmula. Yo aquí no me liaría, simplemente tenéis que luego tener en cuenta que de los aciertos, o sea, cada 4 fallos, cada 4 mal, os quitan una bien. Por eso tenéis que arriesgar lo justo. Al ser un examen con poquitas preguntas, yo os diría que arriesguéis lo justo si no sabéis del tema que están hablando, ¿vale? Porque cuantas menos preguntas, más os jugáis. Entonces, como eso, la parte del final de la videoclase, intentaré haceros pues eso, lo que es la técnica de examen, cuánto arriesgar, cuánto no. De todas maneras, en este vídeo también os explico paso a paso cómo tenéis que hacer un examen de oposición, ¿vale? En este caso también de la última oposición del SAS. Si queréis verlo, lo tenéis también en el canal o lo tenéis aquí dentro de mi página web, ¿vale? Entonces, bueno, bien. 75 preguntas, 3 de reserva, siempre contestad las de reserva si las sabéis, porque os salvan si luego contestáis, por ejemplo, alguna mal en el examen y la elimina y os meten una de reserva bien. El tema de las preguntas de reserva también lo explico en este vídeo, ¿vale? Porque mucha gente me pregunta, contesto todo lo de reserva, si no se las dejo en blanco, por haceros un resumen. Si contestáis las preguntas de reserva, es decir, si entra una pregunta de reserva y os elige la correcta, se os queda el examen igual, porque se va una correcta y entra una correcta. Si la que tenéis anulada del examen estaba mal, porque la tenéis mal, y la de reserva la tenéis bien, sumáis, ¿vale? Y si la dejáis en blanco, ni os quita ni os pone. O sea, es decir, lo único que os va a pasar es que si la que os eliminan del examen la tenéis mal, pues vais a salir beneficiados porque os quitan esos puntos negativos, pero no os entra ninguno positivo, ¿vale? Porque la de reserva la tenéis en blanco. No sé si me he explicado bien. Pero ya os digo, si queréis saber un poquito más, en este vídeo lo tenéis, ¿vale? Aquí podéis pinchar y os explico todo. También os dejaba por aquí una plantilla de examen de OPESAS del último examen, o sea, del anterior, del antepenúltimo, y la solución, ¿vale? Para que lo podáis entrenar. Muy bien. Pues si seguimos en el documento, aquí
es lo que os he explicado, lo único que os lo he explicado en la página web. Os he dejado estas notitas aquí para que podáis hacer algún tipo de anotación. Aquí os dejo lo que es el enlace al post, ¿vale? Y aquí pues empezaremos con el punto de temario. ¿Qué temario os entra en el examen? Os lo voy a hacer desde aquí, que se ve mucho mejor. Está en la página oficial de Andalucía. Entonces tenemos por un lado la parte de temario común. Aquí no me voy a centrar mucho porque de las 75 preguntas muy poquitas van a ser de temario común, pero si lo domináis pues fenomenal. ¿Dónde priorizaría si no habéis tocado nada de legislación? Realmente no priorizaría mucho porque el grueso del examen va a ser de auxiliar de enfermería, de técnico en cuidados de enfermería. Entonces, si queréis mirar algo por encima, yo me iría a riesgos laborales, que es un tema más o menos asequible, y que si lo leéis pues son cosas pues que se os pueden quedar. También pues nombre siempre de la ley, que os la pueden preguntar también, en plan, ¿cuál es la ley de riesgos laborales? ¿La 3195? ¿La 3197? O sea, si os aprendéis el nombre de la ley pues os puede salvar alguna pregunta. Luego, también el tema de aquí, el tema 9, también es un tema que si lo leéis tiene muchas cosas muy, muy asequibles. Es decir, al final el tema de la información, el consentimiento informado, la historia clínica, la autonomía del paciente, la tarjeta sanitaria, todo eso son cosas que como también las manejamos en nuestro día a día con nuestros propios documentos sanitarios, pues siempre podemos salvar alguna pregunta. Pero por lo demás, no me o sea, si no habéis tocado nada de temario legislativo, no me metería a nada más, porque, bueno, simplemente el tema de la Constitución es muy cortito porque os van a preguntar valores superiores y principios inspiradores, derechos y deberes fundamentales y el derecho a la protección de la salud, es decir, el artículo del derecho a la protección de la salud. Si lo queréis apuntar el número de artículo, a veces lo preguntan, ¿vale? Bien, pues nos metemos en el temario específico. Yo en el repaso os he empezado a hablar del temario específico a partir de posibles preguntas, a partir del tema 14, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta el tema 14 son específicos, pero son, entre comillas, también como parte de legislación, ¿vale? El tema de biobancos es un tema, pues, exclusivamente de Andalucía. Si sabéis qué son los biobancos, o sea, qué tratan los biobancos y, o sea, lo que es el concepto, pues, mejor, ¿vale? Entonces, luego, todo lo demás es la parte de también un poco administrativa, pues historia digital de la salud, base de datos del usuario, confidencialidad. Todo esto está en la página web del SAS, ¿vale? De Andalucía. El tema de trabajo en equipo, concepto de trabajo en equipo, también a veces os lo meten un poco mezclados con la parte de aquí de los riesgos laborales y de alguna parte de legislación. Entonces, aquí no me voy a meter mucho porque es todo totalmente teoría pura y dura. Principios, o sea, prevención de riesgos laborales está muy ligado al tema de, como os he dicho antes, de prevención de riesgos, ¿vale? O sea, que sabiendo sabéis ese. Y luego los principios fundamentales de la bioética, dilemas éticos, normas legales, etcétera. De aquí yo extraería secreto profesional, o sea, qué es y cómo se regula, y todo lo que es el consentimiento informado, la bioética, los principios fundamentales de la bioética, que son 4, si los queréis sacar, ¿vale? Pero fijaos el resto de temario del 14 al 28, ahí va a estar vuestro grueso de examen, ¿vale? Por lo tanto, empezamos por el tema 14. Yo lo que he hecho ha sido, he sacado del tema los puntos principales que tenéis que controlar, ¿vale? Es decir, a nivel de definiciones y de puntos para que las vayáis a vuestro temario y lo repaséis. Y luego os he puesto 5 preguntas de ejemplo, ¿vale? De cada uno de los puntos. ¿Para qué? Para que en un vistazo con este repaso pues lleguéis con lo máximo repasado, ¿vale? O sea, a ver, evidentemente esto es para quien haya estudiado un buen repaso, le va a servir como un buen repaso, y para quien no le haya dado tiempo, pues os va a servir, como os decía al principio, para llegar lo mejor posible. El tema 14 es de infecciones nosocomiales con enfoque en definición, cadena epidemiológica, barreras higiénicas, tipos y medidas de aislamiento y la importancia del lavado de manos. Bien, esto es lo que el SAS pone aquí en su
en su epígrafe de temas. Todo esto es lo que nos van a preguntar. Dentro de infecciones nosocomiales, pues todos esos puntos. Entonces, aquí os he puesto, dentro de infecciones nosocomiales, ¿vale? ¿En dónde os debéis centrar el repaso? Que sería en la definición de infección nosocomial, qué se entiende por infección nosocomial y explica brevemente por qué las infecciones nosocomiales son un riesgo en entornos de atención médica, ¿vale? Un poco para que vayáis al temario vuestro, que no sé cuál estaréis utilizando, y repaséis esos puntos. Dentro de infecciones nosocomiales también nos centramos, o sea, siempre preguntan cadena epidemiológica. Cadena epidemiológica, los 3 elementos clave de cadena epidemiológica y cómo se aplican a las infecciones nosocomiales. A ver, aquí a veces os ponen 3 elementos, porque si por ejemplo ponemos aquí cadena epidemiológica, eslabones, ¿vale? Por si no sé qué temario tenéis, entonces os voy a coger cualquier imagen que yo vea por aquí. A veces, por ejemplo, esta imagen me gusta. Esta imagen os dice, por ejemplo, aquí, los 3 eslabones, ¿vale? Agente causal, vía de transmisión, huésped susceptible, ¿vale? Y aquí os pone, pues, un poco el ejemplo de cada uno. ¿Que tenéis el temario? Fenomenal, miradlo en vuestro temario. ¿Que no? Pues mira, id a Google y buscáis el punto de eslabones de la cadena epidemiológica y los repasáis, os sacáis un apunte, coger un cuaderno, ir sacando de este repaso, imprimís el documento, si os lo queréis, si lo queréis compréis el documento y os lo imprimís y al lado vais sacando pequeñas notitas como esta. O sea que hay muchas formas de trabajar realmente luego el repaso y un poco darle caña estos últimos días si no os ha dado tiempo a mucho, y si os ha dado tiempo, pues fenomenal, porque así vais a ir a lo concreto en el repaso. También quiero deciros que es muy importante, aparte del repaso que yo voy a ir haciendo tema a tema, que cuando terminéis el repaso hagáis varios simulacros, no online, los hagáis en papel, a los que descarguéis cuando yo ponga la compra del documento, dentro de esa compra del documento os voy a mandar más cositas, ¿vale? Ya que son sorpresa para los que compréis el material. Dentro de esas cositas os voy a mandar varios exámenes de oposición que se han hecho, sobre todo el último trimestre de 2023, que son los más actualizados, para que los trabajéis en papel, ¿vale? Para que veáis el tiempo que tenéis, que eso es otra cosa que os voy a dar en los tips de este repaso. Entonces, el tiempo vais a tener 2 horas para 75 preguntas. Os da tiempo de sobra, pero estamos muy acostumbrados a hacer test online, que son muy rápidos, pero luego a la hora de hacer el test realmente, que sería leer el cuadernillo de examen que os dan y pasarlo a la plantilla, ahí tardáis más tiempo, ¿vale? Simplemente para que tengáis eso en cuenta. Yo os voy haciendo el repaso y conforme me voy acordando cosas importantes, os voy también haciendo estos pequeños apuntes, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, cadena epidemiológica, elementos de la cadena, barreras higiénicas, ¿vale? Os pongo aquí pues 3 ejemplos de barreras higiénicas para prevenir infecciones en el entorno de atención médica, ¿vale? Y la limpieza, aquí. Recordad que dentro de este tema también os pueden hacer preguntas sobre limpieza, desinfección, esterilización, ¿vale? Entonces, limpieza, que recordéis el concepto de limpieza, lo que es asepsia, lo que es antisepsia, lo que es desinfección, desinfectantes. O sea, como veis, dentro de un tema realmente, o sea, no solamente es cadena epidemiológica, fin, no. O sea, os van a preguntar un montón de cosas que si tenéis controlado el temario, pues sabéis sacar, ¿vale? Como os estoy haciendo yo, sabéis sacar de cada palabra o de cada posible pregunta otros temas relacionados, ¿vale? Luego, aislamiento, esto es un tema estrella. Siempre preguntan aislamientos o casi siempre preguntan aislamientos, es decir, tipos de aislamientos y cómo se aíslan, ¿vale? Es decir, si no tenéis aislamientos, aislamiento hospitalario. Ay, lo he puesto mal. A ver, aislamiento hospitalario. Bien. Pues os cogéis la que más os guste. Como siempre, mis alumnas tienen el temario de aislamiento porque este vídeo también es para ellas.
y el repaso es para ellas también, aunque yo ya he trabajado con ellas y con ellos todo el repaso de forma personalizada, uno a uno, pero bueno, como sé que lo verán, iros chicas y chicos al tema de aislamiento que hemos trabajado, que ahí tenéis todo súper bien puesto y definido. Entonces, por ejemplo, vale, precaución estándar, por contacto, por gotas, vía aérea. Le faltan tipos de aislamiento, por ejemplo. Y aquí os dicen cómo, o sea, qué se usa en cada tipo, pero que faltaría el orden, ¿vale? El orden también os pueden pedir de cada tipo de aislamiento. A ver, por ejemplo, pero aquí no se ve bien. Yo iría buscando, mira, este es un dibujo que me gusta bastante. Entonces, por contacto, o sea, de contacto entérico o cutáneo. A veces confundís los tipos de aislamiento, el cómo se llaman, ¿vale? Aislamiento de contacto también se puede llamar entérico o cutáneo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de, cómo se puede prevenir y qué usamos en ese tipo de aislamiento, ¿vale? Aquí os ponen pues con un tachado lo que no se usa y lo que sí se usa, ¿vale? Por gotitas de flunge, ¿vale? También que se llaman así, gotitas de flunge. ¿Qué usamos? Esto y esto. El respiratorio, ¿qué usamos? Está estricto, ¿qué usamos? Esto. Y también nos pueden preguntar cómo nos vestimos para un tipo de aislamiento y el orden en el que nos vestimos, ¿vale? ¿Qué más os pueden preguntar de aislamiento? Enfermedades, ¿vale? Tipos de enfermedades por ejemplo, aquí podemos ver, a ver, no, aquí no pone ningún ejemplo, pero aquí, por aquí, por ejemplo, este sí que estricto, infecciones muy contagiosas, varicela, viruela, herpes, es decir, os pueden preguntar por el tipo de enfermedad, o sea, por la enfermedad y qué tipo de aislamiento le damos al tipo de enfermedad, ¿vale? ¿Qué medidas de protección usamos? Habitación individual, puertas y ventanas cerradas, mascarillas anticentral, calzas, gorro, lavado de manos. O sea, este cuadrito está muy bien, ¿vale? De celadores online. Hago la mención para que se quede reflejado. Entonces, ya os digo, os estoy haciendo esto así para quien no tenga temario o para quien no lo tenga el tema, porque hay gente que se busca la vida con el temario o usa los libros de McGraw-Hill o de Editex y no encuentra dentro luego las cosas. Entonces, os estoy sacando como pequeños recursos para que tengáis o bien mientras veis la videoclase vayáis apuntando, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante. Yo sí que tendría varios tipos de enfermedades asociadas a cada tipo de aislamiento. Vale. Podéis hacer también, cuando imprimáis este documento, podéis ponerlo aquí, ¿vale? Yo os lo voy a pasar tanto en PDF como en Word, por si lo queréis modificar y poneros aquí un espacio y poneros abajo cosas. Como también os digo, por si queréis imprimirlo y luego al lado aquí sacáis flechita, tipos de aislamiento, enfermedades, tal, y os lo vais rellenando poquito a poco, ¿vale? Luego, importancia del lavado de manos. También lo preguntan bastante. Y os pueden preguntar por el tipo de lavado de manos. Tipo de lavado de manos, por ejemplo, lavado de manos quirúrgico, lavado de manos. Os pueden preguntar por el tipo de lavado de manos quirúrgico, por el normal. Entonces, los 5 momentos, esto también se pregunta bastante, ¿vale? Entonces, aquí pues, estos son carteles oficiales que hay en todos los centros de salud. Por ejemplo, está en todos los centros de salud que yo ya he visto, que es de la OMS. Entonces, ¿cómo lavarse las manos? Aquí os ponen los pasos y tal. Pero lo que yo sobre todo he visto en oposiciones es que os preguntan, por ejemplo, tiempo. ¿Cuánto tiempo se utiliza en el lavado de manos normal, ¿vale? Higiénico. Luego, lavado de manos quirúrgico, ¿vale? También os lo pueden preguntar. Hay un montón ya os digo, de recursos para, por ejemplo, para que sepáis cómo es el lavado de manos. Y el tiempo, ¿vale? Siempre el tiempo que sepáis que se usa en cada tipo de lavado. Eso es un dato que es muy preguntable en preguntas de oposición, ¿vale? Luego aquí, ejemplos con preguntas test. Os he sacado preguntas oficiales, ¿vale? De exámenes de oposiciones oficiales sobre infección nosocomial, cadena epidemiológica, barrera higiénica, aislamiento e importancia del lavado de manos, ¿vale? Luego aquí tenéis también las soluciones.
Entonces os digo, venga, seguimos. Si os gusta este tipo de este repaso, ¿vale? Os voy a hacer ahora, en esta primera parte de la videoclase, porque creo que se me va a ir ya media hora casi, hasta el tema 15, ¿vale? Si os gusta, decídmelo para seguir haciendo la segunda parte, ¿vale? Porque si no os interesa o no os gusta, pues esto realmente lo hago para vosotros, porque me habéis preguntado mucho, porque me escribís muchos comentarios en YouTube que por favor hiciera un repaso. Entonces, como me quedarían del tema 16 al 28 para hacer, ¿vale? Ya me decís, porque ya os digo que va a ser un documento bastante largo y que vamos, que es un documento que está muy trabajado, ¿vale? Para que lo tengáis de cara al examen. Entonces, mi idea es poneros hoy la primera parte y la semana que viene, a principios de semana, la segunda parte, para que os dé tiempo de sobra a trabajar todos los puntos. Pero yo creo que si os ponéis primero con estos dos, que son uno de los dos temas así con más, pues eso, que se os llevan más tiempo, perdón. Luego hay otros que son mucho más pequeñitos, ¿vale? Que son, por ejemplo, el del anciano, el de la ancianidad, que igual pues no tenéis tanto, no necesitáis tanto tiempo, ¿vale? Pero estos, para empezar, tenéis bastante donde mirar. Entonces, venga, seguimos con el tema 15. Que a ver, que me he perdido. Cadena epidemiológica, aquí. Tema 15. Gestión de residuos. Definición, clasificación, transporte, eliminación, tratamiento y manipulación de citostáticos. Tema que siempre os van a preguntar. Siempre, de alguna forma u otra, os ponen el tipo de residuo y tenéis que decir qué es el tipo de residuo. Os dicen el elemento y tenéis que decir a qué tipo de residuo pertenece. Entonces, ¿qué tenemos que repasar del tema de gestión de residuos? Os recuerdo también que tengo una videoclase de residuos dentro del canal. Definición, clasificación, esto es súper importante. Aquí os he dejado, creo recordar, aquí, esto. Aquí os he dejado este recurso que yo lo he usado con mis alumnas. A ver. Es que no quería abrirlo desde aquí porque se me iba a ir a la misma pestaña. Bien, este recurso, que es del SAS, de la Junta de Andalucía, que es la gestión de residuos de Andalucía, ¿vale? Entonces, para quien tengáis el tema, pues fenomenal, y quien no lo tenga, pues de aquí podéis sacar un montón de información, ¿vale? Entonces, yo de aquí me iría directamente, este es el plan de residuos, gestión, ¿vale? Aquí tenéis la clasificación, grupo 1, grupo 2, 3, 4 y 5. Asimilables a urbanos también, acordaos que el 2 también puede ser asimilables a urbanos. Luego, el 3, residuos peligrosos de origen sanitario, que se pueden dividir a su vez en peligrosos sanitarios y en residuos químicos y citostáticos, ¿vale? Y luego residuos radioactivos. A ver, y el 5, residuos peligrosos de origen no sanitario. Los citostáticos, siempre hay un poco de ¿cómo decirlo?, de controversia con los citostáticos, porque a veces los meten en el grupo 3 como aquí y otras veces directamente los meten en el grupo 4, ¿vale? Entonces, aquí os van explicando dentro de cada tipo de residuo qué hay, ¿vale? Tipo 1, asimilables a urbanos. Tipo 2 son también asimilables a urbano. La diferencia es, o sea, está muy bien explicado. Yo este documento me lo descargaría y lo tendría en cuenta. Entonces, aquí tenéis otra vez un poco más detallado los residuos, ¿vale? Entonces, sería el grupo 3 en sanitarios, infecciosos, es decir, por ejemplo, una pregunta, os pueden decir, bueno, mira, voy a hacer una cosa. Creo que, a ver, plantilla. Creo que, vamos, es que estoy convencida de que hay preguntas de, a ver, venga, a ver, vamos a buscar. Residuos, ¿ves? Aquí. Vamos allá. Los residuos procedentes de hemodiálisis de pacientes no contaminados por virus VHC, VHB, VIH, ¿a qué tipo de clasificación corresponden? 1. Residuos asimilables a urbanos. 2. Asimilables a urbanos.
3, residuos peligrosos sanitarios, o 3B, residuos químicos y citostáticos. Como veis, tenéis una clasificación 3A, 3B, ¿vale? Que corresponde efectivamente, ay, ¿dónde está? Aquí, con la 3, ¿vale? 3A, 3B. Entonces, ¿que sabéis la clasificación? Contestáis. ¿Que no? Pues si os plantean esta pregunta y estáis haciendo el repaso, ¿qué hago? Me abro este documento y miro a qué me corresponde, ¿vale? Entonces, si estamos viendo que son residuos procedentes de hemodiálisis de pacientes no contaminados, ¿vale? Por virus, ¿a qué grupo de clasificación corresponde? Sería, me voy trabando porque quiero ir más rápida de lo normal, pero es que no me sale a mí ser rápida. Entonces prefiero que os quede claro y voy a tranquilizarme, porque si no, es que no quiero que se os haga una clase de 1 hora y pico, pero al final, pues mira, nos queda un montón de temas por repasar. Pero de verdad, dejadme comentarios. Dejadme comentarios si queréis el resumen, o sea, queréis la videoclase más rápida o con menos enfoque en cada cosa, o si la queréis como la estoy haciendo, porque es que para mí hacer un repaso realmente me merece la pena hacerlo así para que tengáis todo muy claro, ¿vale? Entonces,